Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de AutoScout24 en el que, como veis, estamos junto a la cuarta generación del Audi A6 Allroad, la versión más campera, y cogedme esto con muchas pinzas, del Audi A6, la berlina de representación que se sitúa justo por debajo del A8 de auténtico lujo dentro de la gama del fabricante alemán. Tal es el auge de los SUVs y de los crossover que, aunque obviamente no estamos ante un SUV, sí que, como veis, tiene muchos tintes de crossover y por eso pensamos que os va a gustar bastante este coche. Vamos a ver cómo es y cómo va este nuevo Audi A6 Allroad. Antes, eso sí, déjame que os recuerde que os suscribáis al canal y que deis a la campanita para que así podamos avisaros de cada vídeo que vamos publicando. Empezando el diseño por el frontal, vemos prácticamente la misma cara que la de un A6 estándar. Lo único que cambia un pelín son las formas de los faros, con tecnología LED pero con intermitencia, con bombilla halógena, vaya telita Audi. Y eso sí, lo que más cambia es la parrilla single frame, porque esta versión Allroad añade estas 6 lamas verticales que aquí están acabadas en un negro brillante, es una opción de unos 800 euros, pero que también pueden estar acabadas en aluminio cepillado. A mí sinceramente me gusta bastante más en aluminio porque creo que va más acorde con este tipo de vehículos. Eso sí, al ser una versión Allroad tenemos por supuesto el anagrama D4 y lo que no vemos son unas especie de protecciones inferiores que, bueno, pues le darían también un poco de un carácter más off-road, ¿no? Esta versión Allroad, como ya sabéis, solo está disponible en la carrocería Avant o familiar. También hay una 4 Avant Allroad que no es tan señorial como este A6. En cualquier caso, en la vista lateral es donde apreciamos los detalles más específicos de la versión Allroad. Por supuesto, esos pasos de rueda y esa talonera en otro color diferente al de la carrocería, pues para resaltar ese carácter off-road. También, por supuesto, las barras de techo. Y hablando de color, esos pasos de rueda y esa talonera de la que hablamos están en este negro brillante porque pertenecen al mismo paquete que hemos visto en la parrilla single frame, ese negro oscurecido, si no serían un poquito más claros. Y también, hablando de color, el único color para la carrocería que viene de serie es un negro oscuro. Todos los demás colores parten de un precio de unos 1.400 euros, eso sí, si no entramos ya en el catálogo de Audi Exclusive, que ahí casi se acercan más a los 5.000 euros. Otro elemento indiscutible de esta versión A6 Allroad es la suspensión neumática, que varía la altura libre al suelo en función de las circunstancias. Con los modos de conducción Auto y Confort, la altura libre se queda en unos 139 milímetros en formato estándar. En el momento que salimos a autovía, baja esa altura libre al suelo hasta los 124 milímetros para mejorar la aerodinámica y, por tanto, reducir consumos, y cuando activamos el modo off-road, aumenta hasta los 169 milímetros. Aún así, todavía podemos subir esa altura libre al suelo todavía más, 1,5 centímetros más en concreto, cuando encontramos un obstáculo más difícil de superar, que haya una piedra en medio, que haya una rodera un poquito hundida, etcétera. Aún así, queda un poquito lejos de los más de 20 centímetros que permitía la primera generación del A6 Allroad. Y en cuanto a las ruedas, tenemos llantas que parten de las 18 pulgadas hasta las 21 pulgadas, como es este caso. 21 pulgadas que no son ni las mejores para el confort ni las mejores para meter este coche por ningún camino. Además, te cuestan la friolera de 4.100 euros. Montan neumáticos, en este caso Continental Sport Contact, en medida 245/40. Y si los cambios delante eran pocos, aquí en la zaga son aún menos. Eso sí, tenemos aquí el logotipo Allroad y justo debajo el anagrama de la tracción 4. De lo que más nos vamos a beneficiar en esta variante Avant es de, por supuesto, el volumen del maletero, que en configuración normal abarca 565 litros, y abatiendo los respaldos de la segunda fila, algo que simplemente podemos hacer tirando de estas palancas que encontramos aquí, pues vamos a tener hasta 1.680 litros. Un detalle que me ha gustado bastante es que la bandeja se expande de forma automática en el momento en que apretamos el botón para cerrar el maletero, de forma que desde fuera nadie puede ver lo que llevamos aquí cargados. Además, bajo el suelo del maletero encontramos una tapa plástica que guarda la rueda de repuesto y las herramientas para cambiarla, algo que evidentemente aporta un plus de tranquilidad al usuario de este A6 Avant Allroad.
Bueno, y evidentemente este es un vehículo familiar y la mayoría de usuarios le darán ese uso. Por tanto, vamos a seguir ese orden de atrás hacia adelante. Aquí en la segunda fila de asientos ya habéis visto un acceso muy cómodo, y teniendo el asiento del conductor a mi estatura, a mi medida, me sobran prácticamente 2 palmos en el espacio para el asiento, y también me sobra bastante en lo que respecta a la altura con respecto al techo. Aquí incluso pueden viajar 3 adultos de talla media, incluso de talla media grande, con bastante confort. ¿Qué es lo único que alterará un poco ese confort? Pues el túnel central, sobre todo al ocupante central, también valga la redundancia. Por lo demás, detalles, pues aquí tenemos un apoyabrazos central que viene muy bien, además viene con 2 portalatas y con un pequeño cofre para dejar objetos. También tenemos parte de la climatización, tenemos climatización 4 zonas, por tanto aquí los ocupantes podrán controlar la velocidad del aireador y también la temperatura a su gusto. Tenemos también, por supuesto, 2 USBs de tipo C para recargar el smartphone, incluso una toma de 12 voltios. También, por supuesto, tenemos salidas de aireación y bolsillos en los asientos. En el Pilar B tenemos más salidas de aireación, y en lo que respecta a calidades o a sensación de calidad, los paneles de las puertas, la verdad es que me gustan bastante, al menos la parte superior. Es verdad que la parte inferior ya encontramos en la zona del altavoz, etcétera, encontramos una zona de plástico muy duro, pero es verdad también que toda esta parte tiene un buen tacto, una buena imagen, un buen aspecto, y lo cierto es que incluso está acolchadita. Además, esta moldura, como veremos también delante, se puede cambiar por una de madera real, etcétera. Bastante bien aquí detrás. Vamos a ver cómo se está delante. Pues aquí delante encontramos luces y sombras, las luces y sombras a las que nos tiene acostumbrados últimamente Audi. Ya lo hemos dicho otras veces, hace 5 años, cosa de 5 o 6 años, la marca germana era la auténtica referente en el mercado premium en cuanto a calidad interior, a terminaciones del habitáculo, etcétera. Y de un tiempo a esta parte hay cosas que nos gustan y otras cosas que deberían mejorar, teniendo en cuenta que se trata de Audi. Vamos por partes. El apartado tecnológico está muy bien resuelto, con 3 pantallas, una enorme para la instrumentación, Audi Virtual Cockpit Plus, 12,3 pulgadas, todo tipo de modos de visualización, todo tipo de información, en fin, esto sí que es un auténtico referente en el mercado. Para el infoentretenimiento y todo lo relacionado con la climatización, confort a bordo, etcétera, tenemos otras 2 pantallas centrales con respuesta áptica. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que ejercer un poco de presión, no es táctil como tal, hay que ejercer un poco de presión para accionar el comando que queramos. Bueno, es una innovación más, a mí me hubiera gustado que hubiera sido un pelín más rápido, pero es verdad que lo referente a gráficos, funcionamiento, conectividad, incluso inalámbrica, en fin, todo está muy bien, está a la altura de lo que esperaríamos en una marca como Audi. Y lo cierto, ya digo, es que tema de gráficos, etcétera, me gusta mucho. Ahora bien, toda esta zona central que sobresale del salpicadero, puede haber a quien le guste más, a quien le guste menos, usa mucho el negro piano, pero bueno, no le queda mal. Ahora, en cuanto hay un poco de asfalto irregular, con un coche que apenas tiene 1700 kilómetros, es intolerable que tengamos ya grillos en toda esta parte, y realmente los tenemos. No hay ninguna queja con toda la zona superior, porque tenemos un acolchadito muy agradable, tampoco con esta zona central de la consola, pero toda esta zona tenemos unos crujidos que sinceramente no creo que gusten a nadie que se gaste 100.000 euros en este coche, y ya digo, que se hagan presentes con apenas 1700 kilómetros. Por lo demás, tenemos unos asientos, ya veis, con el logotipo el Road, que son muy agradables, tanto en viajes como en rutina diaria, son bastante cómodos, y como veremos luego en el apartado de conducción, van muy en línea con lo que sugiere este coche, con lo que proporciona a los ocupantes. Es un coche que brilla como ninguno
en el apartado de confort, y ya pese a que hemos hablado de las llantas de 21 pulgadas, que aún así pues tienen un baloncito grueso, pero con unas llantas un poco más pequeñas todavía tendríamos un mayor confort. Ya digo, aún así la comodidad en este coche es sublime. El espacio también es bueno aquí delante, y luego tenemos pues pequeños detalles que podemos personalizar según el gusto y también según el poder adquisitivo. Por ejemplo, toda esta zona que veíamos también en las puertas traseras se puede cambiar por madera, por otro tipo de material. Los paneles, quitando, ya hemos hablado antes, aquí se repite toda la zona inferior, que es plástico duro y que no gusta mucho, pues la parte superior sí que tiene un buen aspecto y un buen tacto. Luego tenemos detalles de equipamiento, como el equipo de audio Bang & Olufsen, es un equipo de audio intermedio. Hay incluso otro equipo de audio Bang & Olufsen Premium superior, por el que nos piden la salvajada de unos 8.000 euros. Ese no está equipado en esta unidad. También hay diferentes formas de volante, etcétera, etcétera. Bueno, ya conocemos el catálogo de extras de una marca premium como Audi, pero bueno, vamos a conducir y os cuento más cositas de este A6 Allroad. Nos ponemos ya los mandos de este A6 Allroad, que está disponible hasta en 4 versiones distintas. Tenemos 3 diésel, un 40 TDI, un 45 TDI y un 50 TDI, que es este que conducimos. Las potencias van desde los 204 caballos de la versión de acceso, la única, por cierto, con motor de 4 cilindros en línea, los demás son todos V6, hasta los 286 caballos de este 50 TDI. Como tope de gama se sitúa un gasolina de 340 caballos. Todos, por supuesto, disponen del sistema de tracción 4, y este 50 TDI es el único en incorporar la caja de cambios automática Tiptronic, de convertidor de par y 8 relaciones. Los otros 3 equipan una S-Tronic, la ya conocida S-Tronic de Audi. Centrándonos en este 50 TDI, tenemos un V6 de 3 litros, ya decimos 286 caballos y 650 Nm de par. Una ventaja muy importante es que tenemos sistema de microhibridación, por tanto tenemos la tan ansiada etiqueta Eco, y es un sistema que funciona muy bien, sobre todo en el arranque del Start-Stop. La verdad es que es rapidísimo, y eso es gracias a la red de 48 voltios. En cuanto a prestaciones, bueno, pues os podéis imaginar que con un motor tan lleno, además poderoso, suena un motor grande, obviamente. Hace 0 a 100 en 5,8 segundos y tiene limitada la velocidad punta a 250 km por hora. Tiene una muy buena respuesta y, ya digo, se nota súper lleno, sobre todo desde las 2000 hasta las 4000 vueltas. Todo ese régimen, que al final es el régimen normal, el régimen general que vamos a utilizar en todas las circunstancias, pues ahí tenemos el máximo rendimiento de este V6 de 3 litros TDI. Con respecto al cambio, pues es un cambio muy adecuado para este tipo de vehículos, que se utilizan sobre todo para viajar, para ofrecer el máximo confort a todos sus ocupantes. Por lo general, en el modo automático funciona muy suave, realiza unas buenas transiciones, ya digo, bastante suaves, bastante cómodas. Y luego tenemos la opción también de manejarlo de forma manual por medio de las levas que tenemos tras el volante, y ahí obviamente en un convertidor de par pues no estamos hablando del cambio más obediente del mundo, pero sí es bastante rápido e incluso obediente a la hora de reducir marcha, cuando queremos, al final es lo más importante, cuando queremos afrontar un adelantamiento para hacerlo con total seguridad. Y no es tan importante que no sea tan rápido o tan obediente a la hora de subir marcha, porque la verdad es que ya de por sí en el modo automático está muy bien configurado para que rodemos en la marcha idónea en relación al giro del motor que llevemos en cada momento. Por supuesto, está también muy orientado a ofrecer el ahorro de combustible que sea posible en la medida que sea posible, teniendo en cuenta el motor que tenemos. Y en este sentido, el consumo, si bien la cifra media homologada en uso combinado es de menos de 7 litros, yo la verdad es que no he conseguido bajar de los 9 litros. Es verdad que
usándolo en autovía, en circunvalaciones, incluso algún puerto de montaña y alguna carretera secundaria bastante revirada, y por supuesto también entrando en ciudad. Todo eso engloba esa cifra media de 9 litros. A algunos les parecerá, les seguirá pareciendo elevada para un diésel. Bueno, también hay que tener en cuenta que ahí tenemos un V6 de 3 litros y casi 290 caballos a los que hay que alimentar. Y ya digo que en materia de respuesta de fuerza es un motor descomunal. Tenemos un depósito de gasoil para algo más de 70 litros, un depósito también adicional para el AdBlue de unos 24 litros, y la autonomía media con cada repostaje pues rondará los 800 kilómetros. En cuanto al comportamiento dinámico, pues sin duda que hay que elogiar el confort. O sea, es un coche absolutamente que prioriza por encima de todo la comodidad a todos sus ocupantes. Empezando también por el aislamiento del habitáculo, que es realmente bueno. Incluso cuando el motor está frío, o sea, en muchas circunstancias parece que estamos viajando en un eléctrico. Aquí dentro no se escucha prácticamente nada. Ahora escucharéis más el motor porque estamos subiendo un puerto, estamos con una pendiente bastante nivelada, pero la verdad es que cuando viajamos en autovía el silencio se apodera de todo el habitáculo, es impresionante. Y luego, por supuesto, hay que elogiar a la suspensión neumática de la que hablábamos antes. Pese a que equipamos las llantas de 21 pulgadas, las llantas más grandes, que ya sabéis que no somos muy fanáticos de equipar las llantas más grandes por el tema de confort, pues pese a eso, el confort es de 10, es sublime. Y todo es gracias al trabajo de la suspensión neumática. La verdad es que parece que estamos viajando en una auténtica alfombra voladora, y este coche encontrará muy poquitos rivales a la hora de mejorar el confort, porque es sin duda lo mejor del conjunto. En un coche así, además, sorprende que la dirección sea tan directa y precisa. Estamos hablando de que supera por muy poquito las 2 vueltas de volante entre top y tope. Es prácticamente lo que tenemos en cualquier deportivo, así que me ha sorprendido gratamente eso, porque además, bueno, tiene una asistencia pues correcta, y ya digo, se agradece, sobre todo también a la hora de maniobrar en ciudad, etcétera. Tenemos un coche de casi 5 metros, 4,9, y eso a la hora de maniobrar en ciudad, pues ya digo, se agradece que la dirección sea así. No obstante, con esa longitud, por supuesto, pues no tenemos el ángulo de giro más reducido posible, pero bueno, ya digo que con los asistentes, cámara, sensores, etcétera, es bastante fácil y sencillo maniobrar en ciudad. Y luego los frenos pues van muy acorde a lo que se pide a un coche de este tonelaje. Además, es que estamos hablando de un coche que supera por poco los 2000 kilos, que tiene muy buenas prestaciones. Pues la verdad es que los frenos paran el conjunto con una solvencia espectacular. Sinceramente cuesta sacar pegas a este A6 Allroad. Ya veremos, por supuesto, que como nos tienen acostumbrado las marcas premium, y más en estos modelos más altos de gama, pues el precio sin duda va a ser una de ellas. Pero por lo demás, ya hemos hablado también de los plásticos que son bastante mejorables en el habitáculo, pero en lo que se refiere a confort a bordo, en conducción, prestaciones, motor, o sea, mecánica, chasis, confort, poquitos rivales como este A6 Allroad. Bueno, es hora de ir acabando con este Audi A6 Allroad, que, como decimos, ha destacado mucho por confort, por habitabilidad y también por la funcionalidad que ofrece a todos sus ocupantes. Ahora bien, estamos en un segmento premium, en una berlina de representación, y hay que hablar de precio. El Audi A6 Allroad más básico parte de los 68.500 euros. Esta versión, ya con motor con mecánica 50 TDI, la diésel más potente, aumenta su tarifa hasta los 83.000 euros casi. Y con todos los extras que equipa nuestra unidad en concreto, la tarifa se dispara hasta los 100.000 euros. Se trata de un vehículo reservado a un tipo de usuario específico, y más aún esta versión Allroad, que
por toda su estética podríamos decir que es una versión de capricho. Nada más, decidnos en comentarios qué os parece a vosotros este A6 Allroad, si os gusta o no. Si tenéis algún tipo de duda, por supuesto, consultádnosla ahí, dejadnos un buen like, que os lo agradecemos mucho, y como siempre os decimos, suscribíos al canal. ¿A qué estáis esperando? Dad a la campanita también, para que así os avisemos de todos los vídeos que publicamos. Nada más, nos vemos en el siguiente, un saludo.